Buenos días a todos mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Están aquí? Bueno, Mateo capítulo... Vamos a abrir la Biblia por el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Y cuando lo tengan abierto, como estamos cómodos, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 10. Dice la palabra del Señor ahí. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias porque nos has dejado esta palabra para que podamos meditar en ella. Tú nunca te has escondido, Señor. Siempre has dado a conocer tu voluntad al ser humano. Por eso, Señor, porque tenemos tu palabra escrita y tu voluntad clara y específica para nuestras vidas, te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos muevas en esta mañana a acercarnos aún más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, llévate la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Oyendo y leyendo a algunos cristianos, pareciera que Dios solamente es amor. Lo único que saben es que Dios es amor, es lo único que saben de Dios. No saben que Dios también es justicia. No saben que Dios también es santidad. No saben que Dios ha prometido que no dará por inocente al culpable. En el desierto, Dios condujo a su pueblo a través de la columna de nube durante el día y a través de la columna de fuego durante la noche. Dios siempre ha querido guiar al ser humano, dirigirlo hacia la bendición. Sin embargo, nosotros sabemos que el ser humano no quiere ser dirigido. El ser humano quiere dirigir. El ser humano no quiere seguir consejos, quiere darlos. El ser humano no quiere obedecer, quiere mandar. Y por eso le va al ser humano como le va. Algunos no quieren saber nada de la palabra de Dios, otros se cansan. Pero yo tengo en esta mañana una misión y la voy a cumplir. Y es que el objetivo del sermón que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana es que ustedes puedan verse como Dios les ve. El objetivo es hacerles ver
que no son tan buenas personas como ustedes creen que son. Ni siquiera después de haber creído en Cristo. Ni siquiera teniendo al Espíritu Santo en su corazón. Ustedes son tan buena gente como a veces creen que son. Aunque a veces, cuando hablan de otras personas, lo hacen casi diciendo, no soy como aquel. Casi como aquel fariseo, ¿no?, que oraba en el templo y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. A veces nos ufamos, nos vanagloriamos de lo buena gente que somos. Es que yo soy cristiano. Es que yo soy cristiana. Yo no hago lo que hacen otros. Pero si los otros pudieran ver lo que hacemos cuando no nos ven, otra cosa sería, ¿verdad? Yo en esta mañana tengo el propósito de hacerles ver la maldad que anida en nuestros corazones. Ese es el objetivo de este sermón. Mostrarnos la maldad que anida en nuestro corazón. Y la necesidad imperante que tenemos de acudir a Dios. Vivimos en un mundo que se acerca a su fin. Y mientras muchos se jactan de ser buena gente, en realidad están llenos de maldad. Y la maldad anida en el corazón del ser humano. Jesús lo ha dicho aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer. En el versículo 19 dice claramente que es del corazón del hombre. No es de las circunstancias. El otro día, el viernes por la noche estaba con el grupo de jóvenes y me hacían preguntas y yo les respondía con la palabra. Y en una ocasión alguien me preguntó sobre las teorías de Marx, la filosofía de Marx, ¿verdad? Marx creía que cambiando la sociedad podría cambiar al ser humano. Y eso llevó al comunismo. Y el comunismo le costó más de 100 millones de vidas a la humanidad. Más de 100 millones de muertos provocó el comunismo. De esto no se suele hablar. De esto Izquierda Unida no quiere hablar. Da igual que cambiemos las circunstancias que rodean nuestras vidas. Da igual que cambiemos el entorno. Da igual que nos volvieran a poner en el paraíso, nosotros lo volveríamos a convertir en el mundo que hoy es. Un mundo lleno de maldad, de perversión. Ahora, ¿qué es la maldad? Dice el diccionario que la maldad es la calidad de ser malo. Y malo es carecer de bondad, ser dañino. La Biblia dice que es la consecuencia del pecado, de nuestro alejamiento del Creador, de nuestra rebeldía contra su voluntad. Es decir, no se trata solo de la ausencia del bien, sino que se trata de una fuerza que se rebela y que se opone contra la voluntad del que nos hizo. El ser humano está en un estado de desprecio hacia todo lo que es justo, recto, hacia la virtud, hacia el honor, hacia la verdad. Todo eso es menospreciado hoy en día. El ser humano niega que sea malo. La mayoría de la gente tiene buen concepto de sí mismo, demasiado alto. Ha desarrollado falsas religiones que tranquilicen sus conciencias. Ha desarrollado filosofías que justifiquen todo tipo de mal. Si no podemos dejar de ser malos, digamos que el ser malo es bueno. No existe lo malo, dicen algunos. Lo que es malo para uno es bueno para otros. Y con ese relativismo tratan de justificar cualquier maldad. La historia de la humanidad nos muestra que desde muy pronto en la historia del ser humano, la tierra quedó llena de maldad.
Si ustedes abren la Biblia por los primeros capítulos, ya en el capítulo 6 del primer libro de la Biblia, en el capítulo 6, ya dice que los designios de los pensamientos del ser humano eran continuamente el mal, solamente el mal. Y por causa de esa maldad, Dios tuvo que juzgar a la humanidad, y toda la humanidad pereció en aguas, menos una familia. De toda la humanidad, una sola familia se salvó. Y yo creo que por la misericordia de Dios. ¿Serían sus pecados, los pecados de aquella humanidad, peores que los de la humanidad que vivimos ahora? No olvidemos que nosotros somos descendientes de aquellos que murieron en el diluvio, de los que se salvaron del diluvio, vamos. Pero los que se salvaron, repito, eran descendientes de aquellos que murieron en el diluvio. Y hoy la humanidad, una vez más, vuelve a estar llena de maldad. Como está escrito, no puede el árbol malo dar frutos buenos. Y no nos gusta escuchar estas cosas, pero es la verdad. Está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 18, y fue Jesús mismo quien lo dijo. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Ejemplos de maldad. ¿Hay niños aquí hoy? Se han ido todos, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos de maldad. De la sociedad actual, del mundo en el que vivimos hoy. Una mujer en Puszczów escondió durante 2 años en el congelador de su casa el cuerpecito de su bebé, al que presuntamente mató al dar a luz. El cadáver fue descubierto casualmente por su marido, pero durante 2 años esa mujer fue al congelador a meter y sacar cosas, y allí estaba el cuerpecito de su bebé. ¿Eso es malo o es bueno? ¿Es un signo de bondad o es un signo de maldad? Según el cadáver, según la policía, el cadáver de una joven de 25 años fue extraído de su nicho en el cementerio de Orihuela, en Alicante, donde había sido enterrada 3 días antes. Lo exhumaron unos individuos para mantener sexo con el cadáver de la pobre chica. Encontraron el cadáver desnudo, tendido boca abajo, y fue descubierto por un vecino que fue a llevarle flores y quedó horrorizado al ver aquello. Un alemán de 41 años fue detenido después de confesar que mató a su compañero sentimental, lo cortó en pedazos y se comió parte del cadáver. Un padre metió a su hijo de 2 meses en el microondas y lo cocinó. Un joven mató a toda su familia por completo. ¿Existe maldad? ¿O no hay nada malo? ¿Lo que es malo para uno es bueno para otros? ¿Es eso cierto? ¿O hay cosas que a todos nos parecen malas? ¿Existe el mal? El mal existe. Y podríamos seguir, la lista es interminable. La corrupción entre los políticos jamás fue tan extendida como ahora. La perversión del ser humano ha llegado a niveles nunca antes conocidos. Ustedes saben que se está tratando de aprobar la pedofilia. Hay países que ya lo han
propuesto varias veces. La pedofilia es mantener sexo con niños. Y hay varios partidos políticos que están tratando de conseguirlo. Bueno, ya han conseguido que los homosexuales puedan adoptar. En Estados Unidos 2 homosexuales fueron encarcelados porque descubrieron que durante varios años estuvieron violando a un hijo adoptado. Y estaban subiendo las imágenes a internet y ganando dinero con ellas. Cientos de miles de personas están siendo asesinadas por sus propios padres, que no lo ven mal, porque el aborto muchos no lo ven mal. Han inventado un nuevo lenguaje. Ahora ya a los bebés ya no le llaman bebés, le llaman fetos. Da igual que tengas 6 meses, que esté perfectamente formado. Si la mujer quiere abortar, le sacarán a su bebé. Y eso no se ve malo. Cientos de miles de bebés están siendo abortados cada día en todo el mundo. Y al ser humano eso no le parece vida. Una molécula en Marte es vida. Un bebé en el vientre de su mamá no es vida. Y yo pregunto, ¿nos hemos vuelto locos? ¿En qué mundo vivimos? En el mundo que hemos creado nosotros, con nuestros corazones malvados. Desde el 2001 en adelante se desató la maldad en el mundo como nunca antes. Gente que muere matando por odio religioso, que se meten en un avión y son capaces de estrellarlo cargado de gentes. En internet, si ustedes van a internet y en el Google, ustedes escriben crímenes de ISIS, les aparecerá una cantidad de fotos terribles. Hombres sosteniendo a una muchacha más joven que Valentina, desnuda, agarrándole la cabeza mientras que otro la degollaba y recogiendo la sangre en una palangana. Una muchacha con un crucifijo clavado en la boca. ¿Por qué le cuento todas estas cosas? Se las cuento para que ustedes sean capaces de darse cuenta del nivel de maldad que hay en el mundo hoy. Porque es real. Pero ¿saben qué? Nos quieren hacer creer que nada de eso es malo. No tan malo como para que haya que hacer algo para evitarlo. Hoy en día no se ve nada malo. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera. Y lo malo es que la mayoría miran para otro lado. Ya no nos impresiona nada. ¿Saben por qué? Porque estamos siendo inoculados, vacunados contra la maldad. Poco a poco se nos están dando dosis, pequeñas dosis, desde hace mucho tiempo. Se nos están dando pequeñas dosis de maldad. Vemos escenas cada vez más espeluznantes, como si tal cosa. Ya no nos impresionan como antes las malas noticias. Ahora sencillamente miramos para otro lado o cambiamos de canal. Lo único de lo que nos quejamos es de que nos pongan esas malas noticias cuando estamos comiendo. Hasta ese nivel llega nuestro egoísmo. Nos da igual que en otros lugares la gente esté sufriendo. Nos da igual. Hasta que el mal no te llega a ti. No te importa lo que pase en otros lugares.
No te importa lo que pasen a otras personas. Desde hace mucho tiempo el ser humano está insensible a la maldad. Noticias e imágenes cada vez más crueles, asesinatos horribles, muertes crueles, algunas en directo. Hay vídeos en internet de asesinatos en directo. De modo que estamos desarrollando una tolerancia al mal que ya nada nos impresiona. Lo que hasta hace poco nos revolvía el estómago, hoy lo soportamos casi sin inmutarnos. Lo que nos debiera horrorizar nos deja absolutamente impasibles, insensibles. Es evidente que la maldad se ha multiplicado. Vivimos en un mundo malo. Y lo peor es que somos malos. No solo los demás son malos, nosotros somos malos. La maldad actual ya estaba profetizada. Quiero que vean conmigo Mateo capítulo 24, un poco más adelante. Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué dice ahí? Así será la venida del Hijo del Hombre. Exactamente como ocurrió en el tiempo de Noé. Cabría preguntarse, ¿por qué existe la maldad? A mí me preguntan muchísimas veces me hacen muchísimas veces esa pregunta. ¿Por qué existe el mal? ¿Dios no es todopoderoso? ¿Por qué no acaba con el mal? ¿No podría Dios evitarlo? Realmente es fácil culpar a Dios, pero Dios no creó la maldad. La maldad surgió en el corazón de un ser que Él creó perfecto y la transmitió también al corazón del hombre. Efesios capítulo 2. Vamos a ir a Efesios capítulo 2. ¿Lo tienen? Vamos a leer a partir del versículo 1. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias a Dios no se queda ahí, sino que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para vivir en maldad. ¿Dice eso? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin embargo, hoy en día uno mira a la iglesia y si preguntáramos, ¿vive la iglesia, me refiero en general, en las obras de Dios? ¿O aún anda en las obras de las tinieblas? Cuando vemos tanto comercio dentro de las iglesias, cuando vemos tanto paganismo, tanta ceguera, tanta ignorancia bíblica, cuando vemos que los creyentes solo se preocupan de las bendiciones, de las promesas, de disfrutar de su bienestar, pero que no le importa el mundo que le rodea, porque ya él no es como el mundo. Nosotros no somos como el mundo. Y se permite juzgar al mundo, cuando en realidad todavía esa persona no es diferente al mundo. Porque si lo fuera, le preocuparía al mundo. Viviría en las obras de Dios y transmitiría al mundo la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La maldad te aleja de Dios. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y Dios es luz. Dios nos advierte contra la maldad. Salmo 34, versículo 16. Es un salmo muy conocido. Y ahí dice que la ira del Señor contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira del Señor está reservada para los que hacen mal. El apóstol Pedro el día de Pentecostés, cuando estaba predicando, le decía: sed salvo de esta perversa generación. Si la generación de Pedro era perversa, imagínense nuestra generación. Dios va a castigar la maldad, porque Dios juzgará la maldad. La juzgó en el diluvio y toda la humanidad pereció, menos 8 personas. La juzgó en Sodoma y en Gomorra y toda una ciudad entera fue destruida. La juzgó en Egipto. La juzgó en su Hijo Jesucristo. No porque Él fuera malo, sino porque Él fue a la cruz con nuestros pecados y volcó toda su ira sobre Él. Y lo hará en el futuro. Quiero que lean conmigo Hebreos capítulo 10. Y quiero que entiendan, antes de leer este pasaje, quiero que tengan en cuenta una cosa. Hebreos capítulo 10. Este pasaje, esta carta, este libro, ¿fue enviado a los creyentes o a los incrédulos? El libro de los Hebreos fue dirigido a los judíos que habían creído en Jesús. Fue dirigido a los cristianos que se habían convertido de entre los judíos. Y en el capítulo 10, versículo 28, dice claramente, les está recordando la ley de Moisés porque ellos eran judíos, y les está diciendo, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente.
Y ahora pregunta, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Miren, Dios es amor. Y tenemos que decir amén a eso. Porque es verdad, Dios es amor. Pero también Dios es justicia. Y Dios es santidad. Y Dios está llamando a su pueblo en nuestros días, en esta generación, a marcar la diferencia. Dios está queriendo mostrar al mundo que hay la posibilidad de cambio, una posibilidad de conversión. Tú no tienes por qué seguir siendo malo, no tienes por qué seguir siendo mala, porque Dios te puede transformar, pero tú tienes que convertirte. Y convertirse significa cambiar de dirección, significa seguir la dirección de Dios y no la dirección que antes seguíamos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, como hemos leído en Efesios 2. No. Oiga, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que la iglesia esté encerradas en sus templos celebrando qué bueno que no somos como el mundo. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estemos ahí afuera siendo luz para los que están en tinieblas. La voluntad de Dios es que vivamos de tal modo que nuestra propia vida sea un evangelio claro. Que no sea necesario ni siquiera abrir la boca, sino que por lo que vean en nosotros, sepan que hemos sido transformados por el poder de Dios, por el amor de Dios. Sabemos por las escrituras de los evangelios que el Señor viene. Y sabemos que al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay quien no quiere creer esto, problema suyo es, pero el mal debe ser reprendido. La palabra de Dios fue escrita para reprender el mal. Toda la escritura está llena de pasajes que dicen: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Teme a Dios y apártate del mal. El temor de Dios es el aborrecer al mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Y el texto con el que quiero dejarles es Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos capítulo 12, versículo... No, este no es. Este es otro. Este dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. El Señor Jesús nos enseñó que debíamos orar diciendo: líbranos del mal. Y el apóstol Pedro dice: desechando todo, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, déjenme decirle algo. Según el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3, este mundo no tiene solución. En el capítulo 3 de segunda de Pedro, Dios anuncia su juicio sobre el mundo. Y nos dice el apóstol Pedro que primero lo juzgó en agua, pero que el mundo de entonces que pereció en agua, ahora este mismo mundo está reservado para el día del juicio de la palabra de Dios por fuego. Se acerca un juicio por fuego. Este no va a ser por agua, sino por fuego.
Y este mundo entero va a ser destruido, porque no hay esperanza para el ser humano fuera de Dios. No lo hay. El pasaje con el que quería dejarles es Romanos 12, versículo 21. Nosotros como cristianos tenemos una misión que cumplir en esta vida. Romanos 12, 21. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo. ¿Qué significa eso? Significa que resistamos al mal. Significa que no nos dejemos vencer por el mal. Repito, esta carta también estaba escrita para los creyentes. Y nosotros somos creyentes. Así que estas palabras fueron escritas para nosotros. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo? Porque seguimos batallando con el mal. Somos cristianos, hemos creído en Cristo, le tenemos al Señor en nuestro corazón, pero aún el mal está presente en nuestras vidas. Y el mal es terrible. El mal, cuando surge, cuando se levanta como gigante poderoso, amenaza ruina. No podemos dejarnos vencer por el mal. Ahora, ¿cómo podemos vencer al mal? La clave está aquí en este pasaje. Vence con el bien al mal. Actuando conforme a la voluntad de Dios. Cuando hemos depositado fe y confianza en Cristo, sabemos que el Espíritu Santo estará con nosotros, que nos ayudará cada día. Él nos dará la fuerza que no tenemos. Él nos mostrará el camino que nosotros no sabemos. Él estará con nosotros, nos sostendrá, nos ayudará para que tengamos victoria en medio de esa lucha contra el mal. Pero no podemos dejarnos vencer del mal. Tenemos que vencer con el bien al mal. Y toda la palabra de Dios está llena de pasajes que nos hablan de esto mismo. Nosotros no podemos dejar de ser malos en nuestro esfuerzo personal. Si el hombre pudiera ser bueno por sí mismo, no hubiera sido necesario que Cristo muriera por nosotros. Pero Cristo murió porque nosotros somos malos. Y seguiremos siendo malos hasta que el Señor venga a recogernos. La diferencia entre la gente que está en el mundo y nosotros no es que seamos mejores que ellos, es que hemos recibido el regalo de Dios, de la fe, de la salvación, del perdón de nuestros pecados. Pero seguimos siendo malos, y la maldad debe ser controlada, o te controlará a ti. Yo he visto grandes hombres de Dios caer de formas increíbles. Ninguno de nosotros estamos exentos de caer. Por eso no podemos vivir como si el mal no existiera. No podemos vivir sin luchar contra el mal. Tenemos que vencer el mal, y solo el bien lo vence. Cuando Dios te mira, a veces yo me sorprendo cuando veo las cosas que leo en internet, ¿no? A veces. Porque tú vales mucho. Porque tú eres... No somos nada, no valemos nada. Pero si Dios está en nosotros y nos dejamos guiar de su Espíritu, aún no valiendo nada, lograremos vencer el mal. No tenemos por qué vivir amedrentados. No tenemos por qué vivir con excusas.
Hay creyentes que están llenos de excusas. Es que todo el mundo peca. Es que la carne es débil. Pero eso no te hace buen cristiano. La voluntad de Dios es que venzas con el bien al mal. Cada uno de nosotros sabemos qué áreas de nuestra vida están controladas por el bien y qué áreas de nuestra vida están controladas por el mal. Y el llamado que Dios nos hace en esta mañana es a vencer con el bien al mal. Que no te dejes vencer por el mal. No nos dejemos vencer por el mal. Porque este mundo necesita una iglesia santa. Este mundo necesita cristianos y cristianas que de verdad lo sean. No de palabras, sino de verdad. Porque la gente se va al infierno y no lo sabe. Porque la gente vive en maldad creyendo que no hay solución. Y sí la hay, oiga. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la presencia del Espíritu Santo nos da poder para vencer con el bien el mal. Pero no podemos dejarnos vencer del mal. Somos la iglesia de Cristo. Somos la columna y baluarte de la verdad. Somos la sal que conserva, que preserva de corrupción este mundo. Si nosotros nos corrompemos, ¿qué pasará con este mundo? Somos la luz que ilumina, pero si nosotros nos apagamos, ¿qué será de aquellos que están en tinieblas? Me gustaría que todos y cada uno de nosotros fuéramos capaces de ser sinceros con nosotros mismos y con Dios. Y en esta mañana, de verdad, antes de salir de aquí, hagamos una oración y le digamos a Dios: Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Porque podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios no. Podemos jurar y perjurar que somos las mejores personas del mundo, pero Dios sabe la verdad. Ojalá que no solamente nos veamos como Dios nos ve, sino nos veamos como Dios quiere vernos. Porque el plan de Dios para nuestras vidas es que nosotros seamos instrumentos en sus manos, canales de bendición para los demás. Pero no podemos jugar a la iglesia. No podemos contentarnos simplemente con venir el domingo a la iglesia y ya está. Porque Romanos 8:29 dice que Dios quiere hacernos semejantes a Jesús. Y aún no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, todavía nos queda trayecto que recorrer. Oremos al Señor, hermanos. Pongámonos de pie en esta mañana y pidámosle a Dios que Él nos ayude a entender su palabra, a entenderla y, lo que es más importante, a ponerla por obra. Porque es la voluntad de Dios que su iglesia, en este tiempo que nos ha tocado vivir, en esta generación perversa, la iglesia marque la diferencia. No podemos andar en el paganismo, no podemos andar en mentiras, no podemos andar en comercios, no podemos andar en corrupción, no podemos convertir la iglesia en el mundo, sino al mundo en la iglesia. Oremos que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos ayude para empezar por nosotros mismos. Porque no tenemos derecho a juzgar al mundo cuando nosotros somos peores que el mundo. Porque tenemos conocimiento de la verdad y no la practicamos. Oremos a Dios en esta mañana que nos ayude a vivir en la verdad.
Me gustaría que 1, 2, 3 personas estén orando en esta mañana al Señor. Sean sinceros con ustedes mismos. Sean sinceros con el Señor. Y pídanle a Dios en esta mañana que Él haga una obra poderosa en nuestra vida, que nos transforme en vencedores contra el mal. Aleluya. Sí, Señor. Puede cambiar nuestra vida para desastre. Queremos vivir en un mundo de bien, Señor, no un mundo de maldad. Por eso estamos aquí, para cada día que crecemos, Señor, en tu palabra y en tu verdad. Y que se acabe el mal en esta tierra, Señor. Porque nosotros nada se Señor, sí, Señor. Amén. Te lo rogamos, te lo pedimos, Padre Santo. Llévate la gloria, Señor, la honra y el poder. Amén. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso. Santo eres, Señor. Amén, Padre. Aleluya, Jesús. Amén, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres en verdad, Dios. Amén, Padre. Sí, Señor. Amén, Padre. Sí, Señor. Te necesitamos. Reconocemos, Señor, que nos falta mucho, que estamos en ese proceso, Señor. Pero desde esta mañana, Señor, permitimos, Señor, que tú te quedes, Señor, porque tú eres pesado, Señor. Amén. Y podamos, Señor, ser esos instrumentos para informar, para que reconocemos que conoces todo, Señor, como cantamos, que no hay nada que te podamos ocultar, Señor. Tú conoces lo que hay en nuestro corazón, Señor. Por eso, renueva, porque no queremos seguir siendo iguales, Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Amén, Padre. Gracias, Señor, por esa educación que nos das.
En verdad, Señor, te damos gracias, Padre del cielo, porque sabemos que tú eres bueno y perdona el pecado del ser humano, de aquellos que se arrepienten y te buscan de corazón. Por eso, Señor, muchas gracias. Gracias por haber enviado a Jesús a morir por nuestros pecados y darnos la oportunidad de vivir una vida nueva. Señor, gracias. Ayúdanos de tal modo, Señor, a vivir que realmente tú seas glorificado en nuestras vidas. Llévate la gloria y la honra, Padre. Estamos aquí en esta mañana suplicándote, Dios, que tú sigas obrando en nuestro corazón, suplicándote de todo nuestro corazón que tú hagas la obra de tal modo, Señor, que podamos vivir en tu voluntad, que cuando llegue la hora de que seamos reunidos contigo, Señor, no tengamos de qué avergonzarnos, que de verdad, Señor, tu nombre sea glorificado. Ayúdanos a no participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Ayúdanos más bien a reprenderlas. Danos el valor y el denuedo para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.